Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Cenk Torun y Mahsin Emeravet. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el mundo del espectáculo, hay declaraciones que nacen para morir en cuestión de horas y otras que, por su contundencia y el peso de quienes las pronuncian, se transforman en verdaderos terremotos mediáticos. Lo que ocurrió hace unos días con Nevin Torun pertenece, sin duda, a la segunda categoría. Una sola frase, breve y aparentemente sencilla: mi matrimonio con Cenk no es real, ha sido suficiente para encender la mecha de un debate que ha desbordado las fronteras de Turquía, multiplicando su eco en portales de farándula, cuentas de fans, programas de tertulia y redes sociales. No se trata de una declaración más. Es un punto de inflexión que, dependiendo de cómo se gestione, podría alterar no solo la vida privada de los implicados, sino también su proyección profesional y la manera en que el público los percibe. Para entender la magnitud del impacto, debemos poner el foco en Cenk Torun, un actor que en los últimos meses ha visto crecer su popularidad de manera exponencial gracias al éxito de Saret, una serie que ha cruzado fronteras, conquistando audiencias que hasta hace poco no conocían su nombre. Como suele ocurrir con los fenómenos televisivos, el éxito de un personaje en la pantalla se traduce en un escrutinio implacable sobre la vida del actor fuera de ella. De pronto, cada gesto, cada aparición pública, cada me gusta en redes sociales y, a veces incluso, cada ausencia, se interpreta como una pista. En ese contexto hipersensible, las palabras de Nevin Torun cayeron como un rayo en medio de un cielo cargado de electricidad. Pero, ¿qué significa realmente decir que un matrimonio no es real? En el imaginario colectivo, la frase puede abarcar un abanico de interpretaciones, y es precisamente esa ambigüedad la que ha alimentado horas de especulación. Para no caer en simplificaciones propias del rumor barato, vale la pena detenerse y examinar las posibilidades más plausibles. Una, que se trate de un matrimonio formal, con papeles y reconocimiento legal, pero sin vida en común desde hace tiempo, un vínculo que sobrevive en los documentos pero no en la convivencia. Otra, que sea una unión celebrada de manera privada o religiosa, sin validez civil, y que por ello no exista realidad legal en la relación. Una tercera opción apunta a un matrimonio fachada, mantenido para preservar apariencias o proteger vulnerabilidades ajenas, aunque carezca de sustancia afectiva. Y, por último, existe la posibilidad de un malentendido lingüístico. Palabras dichas en un momento de cansancio o frustración y amplificadas más allá de su intención original. Cualquiera que sea la verdad, lo importante aquí es reconocer la delgada línea que separa la privacidad de la visibilidad. Quien comparte su vida con una figura pública, como es el caso de Nevin Torun, enfrenta una asimetría evidente. El famoso es tema constante de conversación, mientras que la pareja rara vez tiene voz propia. Cuando esa pareja rompe el silencio y decide pronunciarse, el resultado se percibe como una ruptura del guión no escrito que la audiencia da por sentado. Y eso, naturalmente, sorprende, incomoda e intriga. No obstante, hay que recordar que el silencio también tiene un coste, especialmente para quien lo ha mantenido durante años. Si intentamos ordenar la secuencia de acontecimientos, encontramos una cronología esencial. Primero, el punto álgido de atención sobre Saret, con entrevistas, eventos y nuevas oportunidades profesionales para Cenk Torun. Luego, el aumento de la presión mediática, que trajo consigo las primeras habladurías sobre posibles distancias o diferencias de rumbo entre él y Nevin. Más tarde, de manera inesperada, llega la frase que ha cambiado todo: mi matrimonio con Cenk no es real. Desde entonces, el silencio prudente ha sido la respuesta dominante, especialmente por parte de Cenk,
¿Quién no ha caído en el juego de las réplicas inmediatas ni de las declaraciones espectaculares? A nivel legal y mediático, las consecuencias potenciales son múltiples. Si las palabras de Nevin fueran el preludio de una separación formal o una anulación, el siguiente paso sería la intervención de abogados, no solo para abordar cuestiones patrimoniales o de estado civil, sino también para proteger la privacidad y manejar la imagen pública de los implicados. En el plano mediático, el riesgo más previsible es que cada movimiento de Cenk Torun y cada publicación de Mahsine Meravet sean interpretados bajo el prisma de esta historia, generando cortocircuitos informativos y narrativas paralelas sin sustento. Es imposible ignorar que la carrera de Cenk se encuentra en un momento delicado y decisivo. A las puertas de nuevos proyectos, con una base de fans internacional y el interés de marcas que buscan figuras limpias y consistentes, cualquier detalle personal corre el riesgo de ser interpretado como una jugada estratégica, para bien o para mal. Lo cierto es que los artistas son personas que llevan sus vivencias a la escena, y una etapa personal difícil puede traducirse tanto en interpretaciones más intensas como en la necesidad de tomarse un respiro. Ninguna de estas opciones es errónea, ambas son profundamente humanas. El impacto sobre el público también es complejo. Hay quienes aplauden a Nevin por su valentía al poner nombre a lo que siente, quienes se posicionan al lado de Cenk temiendo que la vorágine mediática le robe la serenidad necesaria para su trabajo, y quienes miran a Mahsine con afecto y preocupación, esperando que no se convierta en blanco de tensiones ajenas. Todas estas reacciones pueden coexistir sin que ninguna sea intrínsecamente incorrecta, siempre que se mantenga el respeto. En este punto, pueden plantearse tres escenarios realistas. 1. Que la frase de Nevin desencadene una conversación privada profunda, lejos de los focos, y que ambas partes redefinan su relación reduciendo así el ruido mediático. 2. Que se inicie un proceso legal de separación o anulación, con comunicación medida y plazos claros, en el que ambas partes pidan respeto. 3. Que los protagonistas decidan explicar la situación una sola vez y luego retomar su vida y su trabajo, dejando que los hechos hablen por sí mismos. No hay que olvidar que, al pronunciar una frase así, quien lo hace asume una carga, y quien la difunde tiene la responsabilidad de manejarla con cuidado. La verdad emocional no siempre coincide con los tiempos que el público demanda. A veces el silencio es necesario, otras veces, una única frase bien dicha basta para marcar un antes y un después. Hoy esa frase ha sido de Nevin Torun. Mañana, tal vez, escuchemos a Cenk. Y quizás, si lo considera necesario, a Mahsine. Lo que esta historia nos recuerda es que la frontera entre realidad y ficción es mucho más fina de lo que creemos. Podemos situarnos en el centro, con respeto, sin renunciar a la curiosidad, pero negándonos a convertirnos en jueces. Nevin tiene derecho a definir su experiencia con sus propias palabras. Cenk tiene derecho a procesar y responder a su ritmo. Y Mahsine tiene derecho a no ser arrastrada a disputas que no eligió. Entretanto, el resto de nosotros solo podemos observar, analizar y, sobre todo, aprender que no toda verdad está hecha para el consumo inmediato de la audiencia, y que algunas merecen ser comprendidas antes que comentadas. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.